Bienvenidos todos ustedes hoy a su programa Construir. Para nosotros es importante que ustedes estén en sintonía con nosotros por el canal 33 y que además nos sigan en las redes Construir con Luis RD. Ahí ustedes pueden informarse de todo el acontecer nacional y lo que hacemos nosotros en el equipo Construir a nivel nacional. Pero además de eso, en esa parte nosotros queremos que ustedes nos apoyen también y vean el que se lo perdió el programa en el canal de YouTube, también Construir con Luis RD, y ustedes pueden buscar ahí las informaciones que nosotros damos en nuestro programa. Para nosotros es muy importante la sintonía de ustedes y les agradecemos no solamente a los que están aquí en nuestro país, sino también a los que nos siguen en todos los Estados Unidos, de costa a costa, y también los de Puerto Rico, que también nos siguen y que este canal se presenta ya también. O sea, nosotros le queremos decir que le agradecemos de manera muy afectiva todo ese cariño, todo ese afecto, todos esos likes que ustedes nos dan en las informaciones que damos, porque es importante que sigamos haciendo crecer a nuestro país, que es lo más importante, y apoyar a nuestro gobierno y a nuestro presidente para que sigan haciendo una labor encomiable como la que se ha hecho hasta ahora y que esperamos que comenzando el 16 de agosto del 2024, esta nueva gestión del presidente Luis Abinader sea para bien de la patria, sea para bien de la República Dominicana y para todos los dominicanos, no solamente los de aquí, sino también a los que viven fuera de nuestro patriolar, en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, que el beneficio que se da aquí en la República Dominicana, nosotros lo trasladamos también a nuestros connacionales en otros países donde ellos viven ahora, ganándose el sustento de manera honrada y sustentando a su familia. Por eso hoy nosotros tenemos un programa donde vamos a hablar de por qué es la reforma fiscal, para qué se necesita la reforma fiscal. Pero también vamos a tocar un tema que es importante para nosotros y es un tema de la región, de Centroamérica y el Caribe. Para nosotros es muy importante la defensa de la democracia. Y nosotros apoyamos al presidente con el tema de las elecciones y el proceso electoral de Venezuela. Presidente, usted está en lo correcto. Hay que apoyar la democracia. Hay que hacer el trabajo para que todos los países de Latinoamérica sean todos los días más democráticos, todos que entendamos que es el sistema mejor para que podamos salir de situaciones difíciles de pobreza, de vulnerabilidad, de crecimiento de nuestros países. Por eso apoyamos esa declaración del presidente de apoyar la democracia y de transparentar el proceso en Venezuela. Yo soy un agradecido de Venezuela. ¿Por qué soy un agradecido de Venezuela? Porque yo estudié en Venezuela, en Mérida. Yo hice un posgrado y especialidad en hidráulica y modelo de optimización en planificación de recursos. Y yo viví ese país en los tiempos dorados de ese país. Y me duele mucho que ese país esté pasando por una situación tan calamitosa y ahora mucho más calamitosa con este trauma electoral
que esperamos nosotros que sea transparente, que el presidente dominicano ha hecho lo correcto en todo lo que ha tenido que hacer con relación a esta situación tan difícil que vive el pueblo venezolano. Porque, miren señores, son 7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela. Yo viví y hemos vivido aquí en este país también todo lo que es esa diáspora venezolana forzosa, porque no es porque ellos vinieron a vacacionar aquí, no, porque no tenían posibilidades en su país, porque no hay garantía de crecimiento, de mejoría de la vida. Entonces, para nosotros es penoso lo que está pasando en Venezuela. Y como decía la OEA, el secretario general de la OEA, señores, la oposición presentó las actas de ellos, que el Consejo Nacional Electoral de ese país presente las actas, una por una, centro por centro, para que se transparente ese proceso. Porque en la vida el que ganó, ganó. Y entonces yo sí no estoy en desacuerdo en que después que hicieron el proceso y ganó uno o otro, se vaya a hacer otro proceso. Yo creo que lo que hay que transparentar este proceso y ese proceso, porque nadie puede ser una persona irracional y decir yo gané sin tener, como dicen aquí en buen dominicano, sin tener los pelos en la mano. O sea, si no tengo yo en la mano las actas, yo no puedo decir que yo gané. Ahora, ellos tienen sus actas. El Consejo Nacional Electoral debe tener las actas. Entonces, deben transparentarlas como ha pedido la OEA, como han pedido los 8 países, que de verdad la actitud de prepotencia, de intolerancia del presidente Maduro ha sido increíblemente mala para su gobierno, que si perdió termina ahora, y que si ganó va a quedar muy debilitado, porque ya hay países que él lo ha sacado simplemente por defender la democracia, y eso no está bien, no está bien. Y además, otra razón importantísima para nosotros es que nosotros le debemos mucho a Venezuela. Venezuela nos apoyó en la tiranía de Trujillo, donde Rómulo Betancourt denunciaba la tiranía, y Rómulo Betancourt se arriesgó con su vida para defender a la República Dominicana, pero también Carlos Andrés Pérez, que defendió las elecciones del año 1978. O sea, nosotros a los gobiernos y a los presidentes de Venezuela le debemos mucho, y hemos sido solidarios. Nos apoyaron a Duarte. O sea, nosotros tenemos que ser muy agradecidos. Apoyaron las causas nacionales nuestras. Entonces Venezuela ha sido un país solidario, y nosotros nos duele la situación que está pasando ese país. Hoy, de verdad que no es un día o unos días a partir del domingo muy, muy alegre para la democracia. No hay festividad con elecciones democráticas. Eso hay que transparentarlo, ese proceso, hay que hacerlo, que el que ganó, ganó, y entregarle el poder. Eso es el juego democrático. Gústete a ti o no te guste. Eso es lo que debemos hacer todos los demócratas, defender la democracia. Y no es casual
que los Estados Unidos, que Panamá, que Argentina, el mismo Brasil, presidente de Brasil decía, no, transparenten las actas para ver qué pasó. Y el presidente dominicano también en primera fila haciendo eso. Pero además, usando el presidente Maduro, usando epítetos muy malos dentro de lo que es un jefe de Estado. Le dijo de todo al presidente de Argentina. Le dijo de todo al presidente Bukele. Le mandó a sacar todos los diplomáticos de la República Dominicana. Y nosotros, obedientes con eso, porque cada país es soberano, trajimos anoche, vinieron, antes de anoche vinieron todos los diplomáticos nuestros. O sea, pero ustedes imaginan ahora cerrada la embajada venezolana aquí, allá también. Los dominicanos necesitan asistencia. El que está viviendo allá en Venezuela necesitan asistencia dominicana. Entonces, pero ¿cuál es el canal ahora? ¿Cuál es la vía para poderlo? Entonces, lo importante es que se comuniquen con las autoridades dominicanas, el que necesite ayuda y colaboración para poder que el gobierno colabore con ellos. Porque, miren, de verdad, en Venezuela, cuando yo estaba allá, era una cosa increíble. La gasolina no la regalaban porque no se podía. Pero lo que costaba la gasolina allá, eso era nada. Un país con muchos recursos, con mucho talento. Y esos talentos han salido para otros países a brindar su servicio. Entonces, vamos a apoyar la democracia de Venezuela, a apoyar la democracia del continente americano y de todo el mundo, que es la posición de nuestro presidente Luis Abinader, y que nosotros aquí en Construir apoyamos 100%, porque es lo correcto y es lo que se debe hacer como un buen demócrata, que es el presidente y son los presidentes latinoamericanos que están defendiendo el proceso transparente, democrático en la República Hermana de Venezuela. Seguimos, vamos a la pausa y en breve estaremos conversando con Eduardo de León, director operativo, que le damos la bienvenida y que vamos a estar hablando sobre el tema que le dijimos de por qué la reforma fiscal, qué necesitamos y en qué entendemos nosotros en Construir que se deben emplear los recursos. Una sugerencia para que podamos lograr tener los recursos necesarios para hacer las infraestructuras que necesita el país y que son deudas sociales que nosotros tenemos con la población dominicana. En breve volvemos. Seguimos. Buenos días, como le dije anteriormente, para nosotros es muy grato que ustedes sigan en sintonía con nuestro programa Construir y que nos sigan en las redes Construir con Luis RD, tanto en Instagram y también en YouTube, el que se ha perdido el programa. Para nosotros es importante, nosotros dijimos que íbamos a hablar de por qué es necesario la reforma fiscal. Porque voy a discutir con Eduardo los temas con relación a
lo que es la reforma fiscal. ¿Por qué es necesaria la reforma fiscal? La reforma fiscal es necesaria porque los gastos del gobierno son menores que los ingresos. Y si tú tienes una casa donde usted tiene gasto por 120 pesos y usted nada más le ingresan 100, usted tiene que salir a buscar 20 pesos. O sea, eso es tan sencillo como eso. El país, a través de una serie de instituciones, recauda los millones de pesos para cumplir sus compromisos. Pero ¿cuáles son esos compromisos que tenemos nosotros? Bueno, miren, solamente en aplicaciones financieras necesitamos 155.000 millones de pesos. En la transferencia a los gobiernos locales, o sea, los ayuntamientos, las alcaldías, 23.000 millones de pesos. En la recapitalización del Banco Central, 27.000 millones de pesos. En el tema de los fondos para el Ministerio de Salud Pública, necesitamos 137.000 millones de pesos. En asistencia social, subsidio a los combustibles, a la electricidad y las pensiones, 206.000 millones. En los intereses de la deuda pública, 225.000 millones. Y en el Ministerio de Educación, en el 4%, 275.000 millones. Eso es en el 2023. No quiero poner el 2024 porque todavía está reformulado que hicieron ahora y entonces los datos tenemos que tenerlo al último año para que ustedes vean. Pero fíjense, ¿qué es lo que yo les digo? Entonces, nosotros recaudamos 1.051.000 millones de pesos de compromiso. Perdón, no recaudamos eso, sino de compromiso. Ahora, ¿cuánto recaudamos nosotros? 1.040.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Solamente ahí hay un déficit de 11.000 millones de pesos. Pero yo no le he dado un peso a Obras Públicas, al INDRI, a INAPA, a la CAS, a Corazán, a las Fuerzas Armadas, a Transporte, a nada. ¿Qué tengo que hacer? Buscar una serie de recursos a través de préstamos y de bonos que emite el gobierno, y tendríamos que buscar para completar el presupuesto de ese 23, que era de 1.400.000 millones de pesos, teníamos que buscar 363.000 millones de pesos. ¿Qué ocurre con eso? Que lo que nosotros queremos con la reforma fiscal, y el país sabe que se necesita, todo el mundo lo sabe, los empresarios, los comerciantes, que esa reforma fiscal es necesaria. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y yo sé que el presidente, eso es lo que ha ido manejando, buscar que la carga no caiga sobre la población solamente, sino que los que más puedan resarcir la mayor cantidad de esos recursos. Que nosotros entendemos que esos recursos deben andar entre 225.000 y 250.000 millones de pesos que hay que buscar. ¿Para qué? Para que el financiamiento sea mínimo. Financiamiento con la banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo y todos los organismos que prestan a tasas blandas y a largo plazo. Entonces, eso hace que el tema de la deuda con relación al Producto Interno Bruto sea un porcentaje que, en vez de estar en 42, 43%, eso vaya bajando, porque en la medida que crezca el PIB, va a ir bajando
en el porcentaje. Y eso hace que el país sea más sostenido y que en el tiempo podamos tener los recursos que necesita el gobierno, sea este, el que viene, el que sigue, porque es importante que se hagan las infraestructuras que necesita el país. Las infraestructuras que en el sector salud, educación, electricidad, transporte, todo lo que es una deuda social que hemos tenido a nivel general en este país, esa deuda social hay que comenzarla a cumplir. Y el presidente Abinader lo ha comenzado a cumplir desde el 2020, colocando títulos de propiedad en la mano de la gente que han tenido mejoras, que han permanecido durante 20 y 25 años en un terreno que es del Estado, que ha hecho eso. Ha hecho inversiones importantísimas en temas de agua potable. Ha hecho inversiones importantes en el tema de vivienda. Ha hecho inversiones importantes en el tema de la salud. Ha hecho inversiones importantes en el tema de la educación. Entonces, eso en el transporte, todos esos corredores que se han hecho aquí para mejorar que las personas puedan llegar a sus casas de una manera más expedita. Pero eso necesita mucho más. Fíjense que el presidente habló del tema de los 2.700 millones de dólares para el tema de la movilidad urbana. Eso es importantísimo. Y hay que terminar todas esas obras. Pero hay que hacer muchas obras más. Obras hidráulicas, obras importantísimas. Y por eso tenemos aquí a el ingeniero Eduardo de León, que vamos a conversar sobre temas importantísimos, y vamos en primer lugar a hablar de qué se necesitan, qué cantidad de recursos se necesitan para implementar una mejora sustancial del sector salud, que es a través de los centros de atención primaria. Eduardo. Gracias, ingeniero. Buenos días, televidentes, y gracias de verdad por sintonizarnos y seguirnos en nuestras redes, Construir con Luis RD. Bueno, tal como usted dice, ingeniero, la reforma fiscal no es más que suplir las necesidades de una población, cubriendo la demanda de cada ser humano que habita en nuestro país. Para tener una sociedad inclusiva, que es lo que se busca, y con un gobierno que sea capaz, más capacitado, y una economía más productiva, pues es necesario indiscutiblemente la reforma fiscal, debido al déficit que tenemos, lo que nosotros producimos versus lo que consumimos. Esas son las demandas. Por ejemplo, el presidente lo ha mencionado en varias ocasiones, el sistema sector salud. Sector salud tiene un gran déficit. Todos sabemos que la puerta de entrada a la salud es la atención primaria. Todos los gobiernos anteriores, lamentablemente debemos decirlo así, fue acumulando esa deuda con el sector salud y fue dejando los centros de atención primaria para el final, donde debió de comenzar la salud por ahí. En principio, me acuerdo en el 2007 se creó la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, donde yo era su coordinador nacional de infraestructura y equipamiento, que fue un programa muy bonito, con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Creíamos que iba a comenzar la atención primaria, pero siempre hay situaciones políticas y unos gobiernos anteriores que no le complacía la idea, si no era querían hacer mega lucrarse con megaproyectos. Exactamente. Porque atención primaria son pequeños proyectos que vienen a satisfacer necesidades de urgencia, pequeñas urgencias, no internamiento, no complicarse con ninguna situación de salud grave y crítica. Es bueno que tú expliques eso, porque no es urgencia, no es emergencia, porque la gente va siempre a la emergencia de la clínica o la emergencia del hospital. No, urgencia es
cualquier problema que tiene un niño, una diarrea, una fiebre. Entonces, en esos centros pequeños de atención primaria, centros de atención primaria, es bueno que lo definamos. Esa es la estrategia de la salud a nivel de centro de atención primaria. No dejar que la población, en caso de quien lo visita, que son ese tipo de pacientes, no vayan a los grandes hospitales de segundo ni tercer nivel. Exacto. Porque eso es lo que ha saturado todos los hospitales de este país. Por eso es que la demanda en los hospitales cada día es mayor, porque una persona con dolor de cabeza que se puede tratar fácilmente en una atención primaria o un programa que lo lleva el Viceministerio de Salud Colectiva, la malaria, el dengue, sarampión, todas esas programas que son anuales, típicos de nuestra región tropical, además de el embarazo, todos esos programas también que llevan, por ejemplo, y Eduardo, la hipertensión, el cuidado de la hipertensión, o sea, es simplemente monitorear a aquella persona que sufre de hipertensión y que esté llevando a cabo su programa, su medicamento para que ahorita no sufran un ataque y tenga una situación y haya que llevarlo al hospital. Pues mire, Eduardo, eso es importantísimo, pero dentro de los centros de atención primaria, que están las unidades de atención primaria, ahí la persona se le da seguimiento del sector y eso es fundamental. Los promotores sociales que le dan seguimiento a toda la familia del sector donde hay un centro de atención primaria. Atención primaria es simplemente que el monitoreo de la salud desde la familia, la sociedad misma y el médico general. Eso es atención primaria para no llegar a una emergencia y tener que irnos a los hospitales nacionales. Vamos a hacer otra pausa y seguimos hablando de esto y de otros proyectos más que son necesidades sentidas de este país y que el gobierno necesita a través de la reforma fiscal los recursos mínimos para poder acometer esas deudas sociales que tiene nuestro país. Volvemos, sigan en sintonía con nosotros. Seguimos con nuestro programa Construir, pidiéndole a ustedes que nos sigan en las redes, tanto en Instagram con Construir con Luis RD y también en nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden ver el programa y ver las informaciones que estamos dando aquí en nuestro programa para que se mejore la situación de nuestro país, que es lo más importante. Continuamos, Eduardo, con el tema de los centros de atención primaria, que es importantísimo para nosotros. Correcto. Tal como terminábamos de decir, que atención primaria es la puerta a la salud. Sí. Es una combinación entre sociedad, familia, organizaciones comunitarias y el sector salud para atender esas necesidades básicas que la población constantemente. Eso no es de que yo hoy me enfermé, no, son situaciones constantes, eso es la atención primaria. Por eso es que el presidente, cada vez que tiene la oportunidad de hablar de salud, habla de la puerta de entrada a la salud, que es la atención primaria. Nosotros tenemos un gran déficit en el sector salud, en todos los sentidos, pero eso no es porque lo tenemos ahora, eso es que se viene arrastrando desde varios periodos de gobierno anteriores. Por ejemplo, vimos... si hacemos un cálculo rápido, este gobierno hizo en estos 4 años, ya terminando, solamente a nivel de el Ministerio de la Vivienda, se construyeron nuevos 10 centros diagnósticos de atención primaria, donde esos centros diagnósticos están compuestos por 8 consultorios de diferentes especialidades, Exacto. de fisiatría, ginecología, de diferentes especialidades, además
de imagenología, rayos X y una serie de servicios de salud que vienen a complementar un sistema y suplir a una determinada población. Eso es a nivel de centro diagnóstico. Se han construido 10, pero nosotros necesitamos construir 20 por año. Esa es la necesidad de centro diagnóstico, porque un centro diagnóstico se construye para una población mínima de entre 25 y 50,000 habitantes. Esa es la necesidad que nosotros tenemos y tenemos una agenda de salud hasta el 2030, pero nosotros tenemos que comenzar ahora a planificar, a ver los diseños que podemos mejorar para nosotros poder cumplir con esa meta mínima de 20 centros diagnósticos. Pero nosotros necesitamos, ingeniero, 150 CDAP, que son los centros diagnósticos, perdón, los centros de atención primaria. Ajá. Porque los centros diagnósticos es una cosa y los centros de atención primaria son otros, la cual están compuestos por 4 unidades de atención primaria. Este país necesita mínimo 600 unidades de atención primaria anual. Porque cada unidad de atención primaria abarca una población entre 2.500 y 3.000 habitantes, según el Programa Nacional de Salud que tenemos, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Construir 600 unidades de atención primaria, que significa 150 según los diseños que tenemos, 150 centros de atención primaria y 20 centros diagnósticos, eso tiene un costo de 28.630 millones de pesos aproximadamente. ¿Cada año? Cada año. ¿Por qué? Porque eso incluye no simplemente la infraestructura. Tú tienes que cubrir ahí el equipamiento. Tú tienes que incluir ahí los mobiliarios. Pero ahí tú tienes que cubrir todo el personal. Y operación. Y la operatividad entonces del centro. Exactamente. Se tiene estimado. Porque fíjate, Eduardo, mucha gente dice, construyeron el centro de atención primaria. Ajá, sí, pero hay que equiparlo. Exactamente. Después hay que equiparlo, hay que buscar el personal, después hay que buscar los recursos para pagar ese personal, las enfermeras, los médicos, los promotores sociales, el de seguridad, el administrativo, todo eso. Pero además de eso, es la operatividad de ese centro. Hay dos cosas fundamentales en la atención primaria. Número uno, usted lo acaba de decir, hay que ponerlo a operar. Para eso hay que hacer una gran planificación para usted poner a operar y puesta en funcionamiento de ese centro de atención primaria o de esa unidad de atención primaria o de ese centro diagnóstico. De manera eficiente. De manera eficiente y permanente. Sí. Eso es un caso. El otro caso es, y mucho más importante aún todavía, es la promoción de la salud. Para eso, cada centro de atención primaria tiene un mínimo de 3 promotores de salud, tal como usted dice, que es lo más necesario, entre 3 y 5 promotores de salud cada atención primaria, porque ese que va a monitorear la salud, ese que va a decir de todo el barrio, cómo se está comportando el sector salud en esas 2.500, 3.000 personas que le corresponden a esa unidad de atención primaria. Exactamente. Si nosotros tenemos un buen monitoreo de la salud a nivel de la prevención, que eso es atención primaria, pues nosotros no tendremos todo este problema que tenemos en los hospitales. Pero además de eso, el sector salud tiene un déficit de traumatología y banco de sangre en este país. Ya vimos que el presidente astutamente, y como se planifica y se programa, ya inició el traumatológico en San Cristóbal, que va a cubrir la región Valdesia, que es San Cristóbal, Ocoa, Azua. Entonces ya va a descentralizar prácticamente y a resolver los problemas de traumatología de Juan Pablo Pina de San Cristóbal, donde toda la región Valdesia iba a suplir sus necesidades a ese hospital. Por eso veían ese hospital lleno totalmente. Lógico. Pero ahí hay una inversión de 2.433 millones de pesos, que es la inversión de ese hospital. Pero nosotros necesitamos 3 grandes traumatológicos urgentes. El norcentral para Santiago, Puerto Plata y Espaillá, pero nosotros necesitamos también el noroeste, que va a cubrir la necesidad traumatológica para que no tengan que venir al profesor Juan Bosch en La Vega, ni mucho menos a Santiago, que es en la entrada de Mao o Boca de Mao o Esperanza, para cubrir la necesidad de Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Mao.
Ahí necesitamos un traumatológico. Pero también necesitamos el traumatológico para cubrir las necesidades de las 5 provincias del este. El Ceibo, Atomayor, La Romana, San Pedro y son 6, pero 6 con Monteplata, pero ya Monteplata tan puede cerca, venir aquí. Exactamente. Exacto. Puede cubrirse. Y es difícil. Y es muy difícil porque es bastante grande, pero tiene el Neaire Alora ahí y tiene el Darío Contreras que también puede cubrir algunas necesidades. Pero es indiscutiblemente, si nosotros hablamos de reforma fiscal, tenemos que hacer balance a todo lo que necesitamos en los diferentes sectores y el aparato productivo de nuestro país. Y es 28.000 millones todos los años. 28.000 millones de pesos a la atención primaria, pero tú necesitas 11.000 millones de pesos, 15.000 millones de pesos para esos traumatológicos para el año que viene, o el 26 o el 27. La cuestión es que hay que hacerlo traumatológico y los bancos de sangre. Sí, los 3. Entonces, esos recursos, ¿de dónde los vamos a sacar? Lógico. Pero hay otro eje transversal que también tiene que ver con la salud, que es el agua potable. El agua potable. Que el presidente y este gobierno han hecho un trabajo increíble. Antes nada más se invertía el 18% en sector agua potable. O sea, nosotros hemos aumentado eso en un 85% más, con una inversión increíble en agua potable. ¿Por qué? Porque el presidente está claro que el agua necesita salud. Usted puede vivir sin necesidad de tener ni celular, poca comida, pero sin agua no puede vivir. Pero además, el agua es salud. Entonces, se necesitan, miren, solamente en el este, todo el este necesita agua potable, casi. Porque Higüey se suple de pozos. Bávaro, Macao, Ubero Alto, Punta Cana y Cacana también de pozos. Y eso no es saludable y no es bueno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer unas inversiones en represas allá. La presa más importante para darle agua al este, la mayoría de las personas del este, es la presa de Chabón. Eso hay que hacerlo. Y hay que hacer el acueducto y la planta de tratamiento. Pero, ¿qué significa eso en inversión? Eso significa 9.000 millones de pesos. Así es. O sea, estamos hablando de 650 millones de dólares. 90.000 millones de pesos. 90.000 millones de pesos. Así es. Y eso, usted está hablando de agua potable. Pero mira. Usted está hablando de agua potable, pero cuando hablamos de agua, así mismo como ya en otra ocasión usted y yo lo comentamos y lo analizamos, la inversión del 85%, como usted acaba de dar ese dato muy importante, es al sector agua. Por ejemplo, se han estado construyendo. La provincia de Valverde Mao se le está haciendo al municipio cabecera todo su drenaje sanitario, que no tenía drenaje sanitario. Pero usted sabe, y todo el mundo conoce. Mao hicieron el drenaje sanitario de Mao. Pero que lo están terminando ahora mismo, pero a través de INAPA. Pero también todo el mundo conoce a Villabaque. Villabaque está lleno de agua. Ajá. Cuando usted entra a Villabaque, estaba lleno de agua. Pero ¿qué pasaba en Villabaque? Y nadie se preocupaba por eso. Que ninguna de esas casas de Villabaque estaban conectadas a un sistema de alcantarillado sanitario. Ni los drenajes pluviales. ¿Qué hacían las personas? Que vertían todas esas aguas negras, que son las aguas residuales y la agua potable, todo se iba al contenedor, entonces saturaban el suelo y dañaban el asfalto. ¿Qué pasaba ahí? Que la circulación era nula. La gente no podía ni siquiera salir. ¿Qué hizo el gobierno a nivel de INAPA? Por orden del señor presidente, vamos a hacerla y toda la cometida de INAPA. Ya eso no pasa. Exactamente. Mire, Eduardo. Entonces eso se llama salud. Vamos a seguir hablando de eso, de ese tema, porque el tema del agua potable es un tema apasionante. Así porque es necesario y hay regiones que tienen el agua y que necesitan las inversiones
como yo decía ahorita, 9.000 millones 90.000 anualmente. 9.000 millones anualmente solamente en la presa de Chabón, el acueducto y la planta de tratamiento todos los años, en el 24, en el 25, en el 26, en el 27 y en el 28. ¿Para qué? Para hacer los acueductos del Ceibo, de La Romana, Valladolid, Punta Cana, Bávaro, reforzar el acueducto de Higüey, la parte de Ubero Alto y también de Macao. O sea, con esa presa que va a producir 4 metros cúbicos por segundo, ahorita vamos a hablar, después de la pausa, todo lo que significa esa inversión para la región este del país. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias por seguir en sintonía con nuestro programa Construir. Y síganos, fíjense ahí en el pie de la pantalla, síganos en nuestras redes, Construir con Luis RD en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Y por Super Canal Caribe, de costa a costa en los Estados Unidos, y en Puerto Rico, y en el canal 33 aquí en nuestra amada República Dominicana. Para nosotros vamos a continuar con este tema de el agua potable, y decíamos al terminar que necesitamos 9.000 millones de pesos todos estos años de este segundo periodo del presidente para hacer solamente la presa y los acueductos que necesitan la mayor cantidad de la región este de nuestro país. Con la presa de Chabón necesitamos eso. Pero también Santiago necesita agua y necesita 4.500 millones de dólares todos los años durante estos 4 años para hacer la presa de Ámina y reforzar el acueducto de Santiago para suplir a más de 350.000 personas de agua potable. Eso es importante, Eduardo, porque como decíamos anteriormente, el agua es salud, pero hay una serie de inversiones adicionales al tema de agua y de plantas de tratamiento en todo el país. Así mismo es, ingeniero. Muchísimos acueductos que se necesitan en el país, que se necesitan mejorar, que se necesitan suplir a esa población. Pero es tan fundamental el agua. Pero el agua tiene 3 ejes principales. El consumo humano, que es la subsistencia de nosotros, pero lo necesitamos para la salud. Mientras mejor tenemos calidad de agua, tenemos mejor salud. Pero también el sector agrícola. Nosotros tenemos que alimentarnos. Entonces, ¿de dónde se suple el agua? Los alimentos. ¿Cómo se sostiene? Es con agua. Por eso es el empeño del presidente de seguir fortaleciendo ese sector, el sector salud, el sector agua, porque es una gran combinación y por eso le ha dedicado ese 85%. Pero mira, Eduardo, solamente para esos dos ítems se necesitan 13.500 millones durante los próximos 4 años. Así es. Para eso, para la presa de Ámina de Santiago y para la presa de Chabón y los acueductos y el reforzamiento de Santiago. Ahora bien, para las otras plantas de tratamiento y agua potable y también drenaje sanitario, se necesitan 10.000 millones todos los años. ¿Para qué? Para que sean 40.000 en los 4 años. Y además, como tú decías ahí,
canales de riego. Señores, hay que hacer los canales de riego de la presa de Monción. Hay que hacer el acueducto múltiple de Barahona, Independencia y Bauruco a través de la presa de Montegrande. O sea, son tantas cosas que se necesitan y necesitan recursos frescos. Por eso decíamos que es tan necesaria la reforma fiscal. Pero también el tema, Eduardo, de los agricultores para sacar sus productos. Así es. Por los caminos vecinales. Es una inversión también importantísima. Yo pienso que debe, y nosotros pensamos en construir, que debe hacerse un financiamiento con el Banco Interamericano o con cualquier organismo multilateral que pueda dar la inversión, porque se necesitan 10,000 millones de pesos todos los años. Así es para invertir en el 70% de todos los caminos vecinales, para que no tengamos que hacer cada 6 meses, cada 8 meses, una reparación que Agricultura hace, pasándole un greda, colocándole un materialito, pasándole un rodillito, para que los agricultores puedan llevar sus productos de manera segura y bien a los centros de distribución. Eso es para que la vía dure un poco más. Por eso es que hay que hacer ese trabajo. 4 y 5 años. No, exactamente. No simplemente que te dure un año. Tú haces una cosa es bien que no hecha dura entre ni un año, camino Eduardo. vecinal. Es que cada 6 meses, 8 meses hay que volver a repararlo. pasar. Y Pero, si está lloviendo mucho más. Exactamente. Porque hay muchísimas obras complementarias que vienen a cubrir ese. Pero también, ingeniero, no podemos dejar detrás esos bonitos programas que ha tenido este gobierno en estos 4 años con la cabeza del señor presidente. Por ejemplo, el programa de vivienda. Hay que continuarlo. Lógico. Nosotros tenemos un déficit de vivienda sumamente alto. Tenemos 108,000 solicitudes de vivienda ahora mismo a nivel nacional. Nosotros tenemos que seguir con ese plan de vivienda, donde se construyeron más de 10,200 unidades nuevas. Se ha construido hasta el momento y no ha terminado este periodo de gobierno y este año 2024. Pero también el gobierno, a través de Mi Vivienda y el programa Dominicana se Reconstruye, se rehabilitaron más de 50,000 viviendas, o sea, cumpliendo y superando un poquito más las 60,000 viviendas que se iban a intervenir, ya sea nueva o remoción o remodelación de alguna, tal como dijo el presidente. Nosotros necesitamos aproximadamente entre 11 y 12 mil millones de pesos solamente al sector vivienda a través de el Ministerio de la Vivienda, sin incluir lo que a usted mucho le gusta, que es el Ministerio de la Presidencia, con su plan muy bonito, Plan de Nacional Familia de Vivienda, Feliz. Familia Feliz, que ha sido Eso una es creación del presidente. Así Oiga, es. y presidente, oiga lo que le voy a decir. En los próximos 2 años van a estar realizadas 35,000 viviendas a través del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. ¿Por qué? Porque los promotores, mire, el programa de vivienda más seguro, más sostenible y donde la gente se siente mejor, esos son esos planes. Yo quiero que ustedes sepan que el día que vino aquí el viceministro Camel Curi, él me dijo cuando salió de aquí que la cantidad de llamadas que recibieron en su oficina solicitando vivienda era increíble. ¿Por qué? Porque la gente comprendió que es un programa seguro, sostenible y que bancariza a la gente. ¿Por qué? Porque todo aquel que gana 34, 35 mil pesos, la esposa y el esposo juntos pueden conseguir su vivienda y pagar lo mismo que está pagando en una vivienda alquilada para pagar su vivienda. Y cuidado si menos. Cuidado si paga menos. Lógico, en el programa Mi Vivienda del Ministerio de Vivienda se paga menos. Sí, claro, así mismo. Pero la demanda es tan grande, hay, como tú decías, 108,000 solicitudes. Así mismo. Entonces, es muy difícil. Donde hay un déficit de 900,000 viviendas. Así es, hay que continuar los programas. Entonces, ese programa, presidente, qué programa más hermoso. Usted sabe lo que significa a una gente tener su vivienda. Eso es una cosa increíble. Pagando 8,000.
durante 7 o 8 años, porque hay una tasa preferencial. Bono vivienda, bono ITEVI, bono. No. No, y que, ingeniero, con estos programas ya tú estás incluyendo a esa familia a un sistema financiero. Te dan el acompañamiento financiero, te orientan. Si tienes deuda también, esos programas te orientan a cómo tú poder clasificar para esa vivienda también. Pero otra cosa, Eduardo, quiero que tú sepas. Ahora, ¿qué me preocupa de eso? Que los sectores que no tienen nada, hay que también extenderle la mano de solidaridad. Y yo tiro aquí una una bolita correa. Sí, no, pero una opinión. Sí. A todos los que adquieren su vivienda de esa manera tan bajo en costo, vamos a ponerle un 2% que se cargue para los sectores menos pudientes y hacer casas prefabricadas que cuesten 800, 900 mil pesos, una vivienda de 3 habitaciones, que puedan la gente tener y que el gobierno pueda satisfacer esa demanda. 4.000 millones de pesos. Podemos trabajar muchas familias cada año. Eso hay que hacerlo durante 15 años, 20 años, y la gente va a tener una vivienda digna y en condiciones que no sea vulnerable a los cambios climáticos, principalmente los ciclones. Eso es lo que se llama inclusión social. Exactamente. Pero mira, hay otro tema que son el tema muy importante, porque eso lo incluye todo, y es el tema medio ambiente. La reforestación de las cuencas, iniciando por la reforestación de las cuencas donde hay presas, el Yaque del Sur, el río Nizao, el río Yaque del Norte, el río Yuna, el Masacre, el Altibonito, todo eso, el Nizaíto. Hay que reforestar eso. Así es. Entonces, ¿qué nosotros planteamos? Que se reforesten 75,000 hectáreas cada año. ¿Qué significa eso? 3.500 millones de pesos. Eso es nada, pero eso tiene un impacto. ¿Para qué? Para que haya seguridad de agua, para que no se absorben las presas, porque si no hay reforestación, entonces los suelos se lavan, ese suelo va a las presas y las presas se absorban y entonces se complican. Entonces nosotros tenemos que garantizar nuestras infraestructuras que no ha costado tanto. La presa de Sabaneta, la presa de Sabanayegua, la presa de Montegrande, la presa de Higüey, la presa de Aguacate, la presa de Valdesia, la presa de Tavera, la presa de Bao, Rincón, la presa de Monción, Atillo, presa Tavera, Río Blanco, así es. Todas esas cosas. Eso hay que garantizarlo. Y para garantizarlo tenemos que reforestar nuestras cuencas y debemos nosotros buscar por lo menos ahí 4.000 millones de pesos todos los años para esa parte. Pero fíjense, finalmente le digo, hay otro tema fundamental que hay que buscar recursos y es para la disposición de los residuos sólidos. Tenemos 483 vertederos a nivel nacional. Eso tenemos que eliminarlo y tenemos que comenzar un proceso de reuso de la basura y de sus subproductos. ¿Para qué? Para que lleguen a los sitios de las disposiciones finales la menor cantidad posible. Y para eso se necesitan también 7.500 millones de pesos, de pesos todos los años. Así para ir eliminando todos esos vertederos. El de la entrada de Villa Altagracia, ese de Duquesa, el de la entrada de Puerto Plata y un sinnúmero de vertederos
que es necesario que nosotros le pongamos atención a eso. Entonces, por eso es que yo digo, y decimos aquí en este programa de Construir, que la reforma fiscal es fundamental para eso, para esa deuda social, cumplirla con el pueblo dominicano en el sector salud, en el sector agua potable, en el sector presa, en el sector riego y drenaje, caminos vecinales, vivienda, en el sector de la reforestación y el tema de los vertederos. Eso aparte de calles, aceras, contenes que hay que hacer en todo el país y urbanizaciones en todos los municipios del país. Bueno, finalmente le quiero decir que estamos en un nuevo proceso donde vamos a trabajar mucho más nuestro programa Construir con Luis, para que ustedes todos opinen sobre lo que les ha gustado, lo que quieren que nosotros hagamos, y en nuestras redes ustedes pueden interactuar con nosotros. Construir con Luis en Instagram y también todo lo que ustedes opinen para nosotros es muy importante. Y deseamos que pronto vamos a trabajar esa parte que yo sé que a ustedes les va a gustar y que nosotros nos vamos a sentir muy agradecidos de ustedes por la sintonía que ustedes nos van a seguir dispensando. Gracias y nos veremos pronto.